Señor, te amamos y agradecemos por tu palabra que es más dulce que la miel que destila del panal, tu palabra que nos guía y es lumbrera a nuestro camino, tu palabra que nos anima a no pecar contra ti. Señor, qué bendición es tenerla. Por favor, ayúdanos a encontrar en ella lo que tú deseas para cada uno de nosotros, ilumina nuestro pensamiento y danos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mateo 5:5 es lo que vamos a estudiar hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Déjenme me regreso un poquito. La pregunta es esa, ¿qué es la mansedumbre? De mansos viene de alguien que tiene mansedumbre. Creo que la palabra no es tan común para nosotros, ni para nuestra cultura hoy. Antes yo creo que era un poquito más, pero aunque conozcamos la palabra, creo que nosotros debemos de pensar en lo que la mansedumbre significa y equipararla con lo que la Biblia dice y ver si lo que yo pienso concuerda con la definición bíblica de mansedumbre y especialmente con lo que el Señor Jesús aquí está tratando, ¿sí? Nosotros creo que hemos escuchado alguna vez que algún animal es muy mansito, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos manso, eso evoca para nosotros ciertas imágenes, ciertas ideas, ¿verdad? Tal vez nosotros podríamos pensar en una persona mansa. Y tal vez algunos de nosotros pensamos que sí es bueno ser así, tal vez otros pensamos que tal vez no es tan bueno ser así. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que son mansos son bendecidos, son dichosos y son felices. Ellos encuentran el favor de Dios. Por tanto, la mansedumbre para nosotros, como las otras dos bienaventuranzas, el ser pobre y el llorar, se presentan como algo que tal vez no es tan deseable, hablando culturalmente, hablando desde lo que nosotros pensamos, pero que la palabra de Dios dice que es verdad. Nota que el Señor Jesús no está dando un mandamiento, el Señor Jesús simplemente está indicando algo, que los mansos son bienaventurados. ¿Cierto? Él no lo está poniendo a discusión, Él está diciéndonos que los mansos son bienaventurados. Entonces, para aprender lo que es la mansedumbre, nosotros vamos a ver un poquito el mejor ejemplo que nosotros tenemos de mansedumbre en la palabra de Dios. Y ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo 11:29 dijo lo siguiente: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay otra persona en la Biblia que la palabra de Dios dice que era el hombre más manso de todos, que es Moisés. Pero hoy vamos a ver al Señor Jesús. ¿Está bien? Manso y humilde de corazón. Nosotros podemos ver al Señor Jesús en los evangelios siempre siendo tierno con los pecadores, ¿verdad? Muy amable. Él no es áspero. Cuando estaba esta mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio, dijeron los que la acusaban, el Señor Jesús no le dijo, malvada mujer, pecadora, ¿verdad? El Señor Jesús la trató con mucha ternura y con mucha compasión. Incluso cuando esta mujer había roto su ley. Incluso cuando esta mujer lo había ofendido al final a él. ¿Cierto? Él fue tierno y compasivo con ella. Cuando él se encontró con ciegos, mendigos, con personas que pedían dinero, personas que tal vez no serían las personas que tú buscaras más o con las personas que fueran más apreciadas en la sociedad de aquel entonces, el Señor Jesús tomó tiempo para escucharlos y muchas veces sanarles. Lo mismo con los leprosos, personas que tenían esta enfermedad de la piel que hacía que su carne se pudriera y se les cayera parte de la carne y que no olían bien, que tenían una campanita, iban gritando inmundo, inmundo, y nadie se acercaba a ellos. El Señor Jesús con mucha compasión se acercó a ellos y los tocó y los limpió. El Señor Jesús nunca fue áspero con las personas que fueron humildes, pobres en espíritu y lloraban, ¿cierto? El Señor Jesús siempre fue muy humilde, muy manso. De hecho, nosotros leímos hace ratito en Isaías 57:3 uno de los versos que yo pienso que muestran mucho la mansedumbre del Señor, que es Isaías 57:3. Él dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda y no abrió su boca. Una vez me tocó matar un borreguito. La verdad fue muy fácil. No ponen resistencia
A un amigo mío lo tocó matar un chivo y fue un poquito más difícil. Ese sí pateó y quería lastimar. Ajá. La oveja mostró ser mucho más mansa que el chivo. El Señor Jesús no abrió su boca como una oveja llevada al matadero. Y hay uno más que quisiera compartirles que muestra bien la mansedumbre del Señor Jesús, que está en 1 de Pedro 2:23. Dice así: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Cuando le maltrataban, él no ofendía a nadie. Y yo creo que eso nos da una buena idea de lo que es la mansedumbre, ¿verdad? Bien, quiero decirles que la mansedumbre no es un fin en sí mismo, ¿eh? O sea, no es como que digamos, ay, en esta situación fui manso y ya la hice. No, no es así. El Señor Jesús no era manso por ser manso. El Señor Jesús siempre tenía en mente la gloria de Dios. Él hacía todas las cosas principalmente para la gloria de Dios. Él dijo, mi comida es que acabe la voluntad de aquel que me envió y que acabe todo para su gloria. En Juan 17, cuando él está a punto de morir, él oró lo siguiente. Él dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesús siempre tuvo en mente la gloria de Dios. Y la mansedumbre cristiana tiene por objetivo la misma cosa, la gloria de Dios. Ahora, tal vez tú podrías pensar que una persona mansa es una persona que rehúye a los problemas, una persona que tal vez es débil, que tal vez es temerosa, pero yo no creo que es así, porque nuestra definición de mansedumbre bíblica estaría incompleta si nosotros no señalamos que el Señor Jesús no era un cobarde, ¿cierto? Él no rehuía los problemas simplemente por rehuirlos. Él no era una persona débil. Él siempre fue valiente para señalar el error, para hablar con la verdad. Él siempre dijo las cosas que tenía que decir sin rehuir a ninguna discusión ni a ningún problema. El Señor jamás, nunca puso en juego la verdad ni la gloria de su Padre. Nunca lo hizo. Y nada más hace falta darle una ojeadita a alguno de los evangelios para darnos cuenta de eso. Así que la mansedumbre no tiene que ver con ser débil o cobarde, o que no te importen las cosas, o que simplemente no quieres tener problemas. La humildad también tiene que ver con fortaleza, pero es una fortaleza, una fuerza que está bajo control. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un caballo que es muy fuerte, ¿cierto? Muy, muy fuerte. Un caballo manso que se deja guiar por un niño pequeño, ¿verdad? No es que el caballo sea débil, simplemente él no actúa para lastimar. Antes de terminar con esto, quiero compartirles un poquito del idioma griego que nosotros encontramos aquí. El griego para manso es una palabra que no sé si se pronuncia así, pero se escribe proates, P-R-O-A-T, acento en la E y luego una S, proates. Y una persona que sí sabe mucho griego escribió de esto, que es la fuerza que se ejerce con delicadeza. La fuerza que se ejerce con delicadeza. Evita la dureza innecesaria, pero sin comprometer un adecuado uso de la fuerza y sin estar poco dispuesto a usarla. Lo voy a leer otra vez. Evita la dureza innecesaria sin comprometer un adecuado uso de la fuerza y sin estar poco dispuesto a usarla. El Señor Jesús fue así. El Señor Jesús es la persona más fuerte de carácter que yo he conocido y que yo conoceré jamás. Pero Él nunca fue duro, ni áspero, ni lastimó a las personas simplemente porque se sintió ofendido. El Señor Jesús siempre actuó con mansedumbre. Quiero que tú y yo revisemos un texto que está en Mateo 26, del versículo 49 al 56. Si puedes ir conmigo, por favor. Y nosotros vamos a ver que el Señor Jesús de verdad es manso y humilde de corazón. Mateo 26, 49.
Ustedes en la mayoría de su Biblia van a encontrar un pequeño título que es el arresto del Señor Jesús o el arresto de Jesús. Ajá. Mateo 26:49. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Este es Judas, ¿ok? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y yo quiero que veamos aquí algunas cosas acerca del Señor Jesús. Mira, Él fue muy manso aquí. Muy manso. Piénsalo por un momento. Lo están arrestando. Ajá. Él sabe lo que va a pasar, él va a morir. Pero Él no fue un cobarde. Él no rehuyó la situación. Él encaró a las personas que estaban arrestándolo. Él no estaba preocupado por sí mismo, ni intentó protegerse. Él dejó que los soldados se lo llevaran, ¿cierto? Y le habló con una calma a Judas que me sorprende mucho. Me sorprende mucho. Tal vez tú y yo nos sentiríamos muy traicionados. Yo estoy seguro que él también lo sintió. Nos sentiríamos muy enojados con él, ¿cierto? Pero mira la calma con la que le habla. Yo también quiero que veas que él demostró una determinación muy grande para obedecer a Dios. Él iba a obedecer a su Padre y seguiría su plan hasta el final. Él permitió esto, él consintió esto, él quería esto y lo hizo con tremenda decisión. Mira, él no era una persona perezosa, como de, no me importa, hagan lo que quieran. No, él no era así. Él no fue flojo, él no fue pasivo. Él más bien con mucha decisión tomó esta situación y la puso bajo su control. Todo esto sucedió porque él quiso. Él dijo: ¿a poco no puedo orar a mi Padre y que me mande 12 legiones de ángeles? 70 y tantos mil ángeles dijimos la última vez, ¿no? Que platicamos de esto en Marcos. Muchos. Todo estaba bajo su control. Él fue tremendamente gentil. Mira cómo le llama a Judas en el versículo 49. Amigo, ¿a qué vienes? Tremendamente gentil. En un nivel en el que nosotros tal vez nunca vamos a estar. Al traidor, al que sabía que lo había traicionado, con un beso, con una muestra de cariño, de afecto, de intimidad entre amigos, él le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y eso siempre que leo ese versículo, siempre me asombra la bondad y la gentileza del Señor Jesús. Él confió en Dios también. ¿Ves esto? Él no simplemente está cegándose a las circunstancias y diciendo: no va a pasar nada, vamos a ser positivos, hagan lo que quieran, ¿verdad? Él confió en Dios. Él sabía que era necesario cumplir las escrituras. Él lo dijo así. Dijo en el versículo 54 y 53: ¿acaso piensas ahora que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Él dijo también en el versículo 56: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Él estaba sometido a el plan de Dios. Él confió en el plan de su Padre y sin quejarse, sin enojarse, sin amargura en el corazón, él simplemente se sometió y lo hizo.
A veces pensamos que someterse tiene que ver con debilidad, ¿verdad? Con que te traten mal. Pero mira la fuerza y la decisión del Señor Jesús al someterse. Y mira, por último, yo pienso que Él tuvo un increíble dominio propio. Increíble dominio propio. Cuando tú y yo somos tratados con injusticia, como que algo comienza a hervir dentro de nosotros y nos ponemos así verdes, a veces rojos. Es difícil controlarnos cuando alguien nos trata mal y cuando alguien nos habla de una manera en la que nosotros pensamos que no merecemos. Es muy, muy difícil. Con dominio propio. Mira lo que hizo el Señor Jesús. No sabes que yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que acaben con estos ahorita. Él pudo haber dañado, él tenía el derecho de dañar, él tenía el poder si quería, y él tenía el derecho, pero él no quiso hacerlo. Él no se defendió a sí mismo. Él confió en su Padre Celestial. Y eso también tiene que ver con la mansedumbre. Así que mira a este que es manso y humilde de corazón. Y así nosotros podemos tener una buena imagen de lo que la mansedumbre significa. No simplemente es evitar las peleas, ser pasivo, dejar y decir, ya, hagan lo que quieran. La mansedumbre real es actuar como el Señor Jesús lo hizo, con una increíble demostración de valentía, determinación, gentileza, confianza y dominio propio. Así lo vemos. Esta mansedumbre, hermanos, de la que nosotros estamos hablando aquí en Mateo 5:5, no es una mansedumbre que naturalmente se encuentre en nosotros. La verdad es que muchas veces no peleamos con la gente simplemente porque no queremos tener más problemas, pero no porque querramos ser mansos, sino porque ya no queremos seguir con eso, nos molesta. La mansedumbre que está en Mateo 5:5 es una que tienen las personas que son pobres en espíritu y que lloran porque conocen la condición de su pecado. Una persona así, una persona pobre en espíritu, una persona que no es orgullosa, una persona que no piensa mucho de sí misma y una persona que reconoce la condición de su corazón, no va a ser rudo, ni duro, ni áspero con otros en su misma condición, porque él está igual, ¿sabes? Le decía esto en esta semana a los niños de la escuela. ¿Sabes por qué muchos adultos no se enojan contigo en el fútbol? Porque ellos saben que no la arman tan bien. O sea, son adultos que no la arman en el fútbol. Corren más rápido, tal vez son más fuertes, pero la verdad no la armamos tanto. Entonces, cuando alguien comete un error decimos, no te preocupes, no pasa nada, al ratito lo arreglamos. Vamos a jugar. Pero muchos niños que son orgullosos y que piensan que juegan muy bien fútbol y todo, son más duros y son más ásperos y les gritan a otros. Con nosotros no debería de ser así. Estas dos cosas, hermanos, tanto la pobreza de espíritu como el llorar y ahora también la mansedumbre, son cosas que nacen de nosotros solamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No son cosas que se nos da natural. Llorar por nuestro pecado no es natural. Someternos a Dios como pobres en espíritu no es natural. Y ser mansos tampoco es natural. De hecho, la palabra de Dios dice en Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cosas son cosas que nacen del cristiano no porque están en él naturalmente, sino por la obra de Dios en él. Así que esto es la mansedumbre. ¿Sí? Y yo creo que es una definición corta de mansedumbre, pero creo que podemos ver en Mateo específicamente un buen ejemplo de esto. Ahora, ¿cómo se ve la mansedumbre en la vida de un cristiano? ¿Cómo se vería la mansedumbre en ti y en mí? Bueno, primero, si una persona es mansa, una persona ya no va a estar en conflicto ni peleando con el Señor.
especialmente con el Señor, ni con su palabra, ni con su voluntad. Especialmente cuando nosotros leemos algo de la Biblia que no nos cae tan bien. Hay que nosotros como que cierta resistencia en el corazón. Es decir, especialmente esta parte de mí de ser manso. Lo primero que nació de mi corazón es, si yo soy así, las personas van a abusar de mí. Y me van a tratar como su menso todo el tiempo. Ajá. Y yo así como que, y había cierta resistencia, pero de las primeras veces que empecé a escuchar esto de la mansedumbre, ya no. Pero de verdad, una persona cuando escucha algo de Dios, no importa lo que sea, una persona va a decir, sí Señor, sí lo haré. Y lo tomará como algo bueno para él. Él va a poder decir como dijo el rey David una vez en el Salmo 119, 128. Estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Todos tus mandamientos sobre todas las cosas son rectos. El cristiano considera los mandamientos de Dios buenos de verdad. No es como los incrédulos que pelean constantemente con la palabra de Dios, ¿verdad? Les dices algo de la palabra de Dios y dicen, ¿verdad? Y siempre hay que esa resistencia. El cristiano tampoco es como los hipócritas que dicen, sí, la palabra de Dios es correcta. Pero en lo profundo de su corazón y en lo secreto de sus vidas, la resisten y no la obedecen. Un cristiano, una persona que es mansa de verdad, no peleará con Dios ni discutirá con Él, sino que con mansedumbre se someterá al señorío del Señor. Hay un versículo que de los que me gustan mucho en la Biblia y te lo quiero compartir. Está en Isaías 66:2 y dice lo siguiente: miraré, aquí habla Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla ante mi palabra y es humilde para obedecerla y tiembla ante ella, a ese yo miraré. ¿Y sabes qué? En el corazón de cualquier cristiano que yo conozco, yo quiero que me mires. Yo quiero aprender a ser humilde y yo quiero aprender a atesorar tu palabra. Nosotros podríamos decir como el rey David también, haz bien a tu siervo, hazme un bien, bendíceme, para que viva y guarde tu palabra. Cuando el Señor dice, yo miraré al que tiemble delante de mi palabra, al que es humilde delante de mi palabra, el corazón de un manso de verdad responde así, hazme bien, que yo viva y guarde tu palabra, bendíceme con eso, ayúdame a hacerlo. Quiero someterme, no quiero pelear, no quiero pelear contigo. Quiero serte obediente. Quiero hacerlo. Respecto a nuestra voluntad, dijimos que los cristianos ya no pelean ni con Dios, ni con su palabra, ni con su voluntad. Acabamos de hablar de su palabra y respecto a la voluntad, puede que algunos de nosotros pasemos dificultades alguna vez. Dificultades que no tienen que ver con nosotros, ¿ok? Porque algunas veces simplemente estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿cierto? Otras veces nos suceden cosas que son malas porque vivimos en un mundo caído, ¿cierto? Pero como dijimos hace ratito, Dios es soberano y Él controla todo. Cuando tú estés en una situación así, tal vez podría ser que llegues a estar ansioso o molesto o quejándote. Pero el corazón de una persona mansa diría lo que el Señor Jesús dijo una vez: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que cuando nos suceden cosas malas, lo primero que queremos es salir de eso. Señor, quítamelo. Señor, no me pongas aquí. Señor, sácame de esto pronto. Señor, arregla esta situación. Y algunas personas muy malamente, en mi opinión, oran diciendo: Señor, toma el control de esto. Dios siempre tiene el control de todo. Siempre tiene el control de todo. Así que nosotros podríamos decir como el Señor Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿quieres ir conmigo al Salmo 13, por favor? Para que pueda
darte otro ejemplo respecto a esto. Salmo 13. En el Salmo 13 me llamó mucho la atención el título que está ahí. Ay, ya me pasé. El Salmo 13, no sé si en tu Biblia dice igual, pero en la mía, antes de comenzar el Salmo viene un pequeño título que el editor de la Biblia pone, y en el mío dice, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿En la tuya también? ¿Sí? Ok. Entonces, mira lo que está aquí. Está pasando por un momento malo. Ya sabemos eso, ¿verdad? Está orando porque está en un momento difícil. Y mira cómo empieza el versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mira cómo termina el Salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho bien. ¿Ven la situación en la que está este hombre? Dice, yo confiaré en tu misericordia y se alegrará mi corazón en tu salvación y te cantaré porque tú me has hecho un bien. Porque tal vez yo no entienda cómo se mueve todo esto. Pero yo sí sé una cosa, yo sé que tú eres bueno. Y yo sé que tú nunca pecas. Yo sé que tú eres todo sabio y que tú nunca te equivocas. Tú me has hecho un bien. Tú me has hecho bien. ¿Cómo? No lo sé. Pero también dice la palabra de Dios en otra parte, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Solo las cosas buenas, dice ahí, ¿verdad? Solo las cosas buenas nos ayudan para bien, dice la Biblia. Dice todas las cosas. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero así es. Entonces, en todo un manso reconoce que lo que sucede fue permitido por nuestro amoroso Padre Celestial. No sabemos cómo. Yo pienso que si Dios nos explicaría por qué suceden las cosas, de todos modos ni entenderíamos por qué. Y a veces nosotros nos enojamos porque no entendemos por qué. Pero Él es sabio y confiamos en eso. Así que un manso es manso primeramente con Dios. Con su palabra y con su voluntad. La segunda manera en la que yo pienso que la mansedumbre se ve en la vida del cristiano es que los que pertenecen al reino de Dios son mansos con los demás. Y aquí es donde yo tuve que pensar mucho en mí y donde yo te animo a pensar mucho en ti también. Una persona es afable. Una persona mansa es afable. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué te inventas palabras? No me inventé nada. Esa palabra sí existe. Y es una persona agradable, dulce, suave. Es una persona afable. Si antes una persona era severa, áspera, dura, poco tierna, muy seca, por la gracia de Dios, esta persona es mucho más gentil, visiblemente gentil. No simplemente de que, es que tú sabes que yo te quiero mucho. Sí, tú sabes, pero él también se ve. Él es gentil y no solamente de una manera, de muchas maneras diferentes. Si él es esposo o esposa, él es más tierno, él es más comprensivo o comprensiva. Si es padre, más amable. Si es jefe, más gentil. Si es hijo, más sumiso. Es manso. Es afable. Es agradable. Es dulce tenerlo. No es orgulloso. Él es modesto sobre sí mismo.
no piensa mucho de sí mismo. Él es más bien amigable. Es una persona con la que es agradable estar. Y es una persona con la que es agradable contar. En toda su manera de ser. Miren, Tito 3.2 lo dice muy bien. Escucha lo que dice Tito 3.2. No pendencieros, o sea, no estar peleando con los demás todo el tiempo, sino amables, mostrando toda mansedumbre a todas las personas. ¿Incluidas las que te caen mal? Incluidas las que te caen mal. ¿Incluidas las que te ofendieron? Si nada más eres manso con las personas que te tratan bien, entonces no sería mansedumbre. ¿Estás de acuerdo? Con todas las personas. Él es una persona afable, es una persona dulce. Una persona muy agradable. También es una persona paciente. Hermanos, hay personas que son sumamente irritables. Se enojan así, muy rápido. ¿Y sabes qué? Lo que nosotros decimos de esas personas usualmente es que ellas tienen un carácter fuerte, ¿cierto? Yo pienso que eso está mal dicho. Ellos no tienen un carácter fuerte. Ellos tienen un carácter muy voluble y muy débil. Porque cualquier cosita los rompe, los hace enojar rápido. No tienen fortaleza de carácter. Las cosas más simples los hacen perder el control. Nosotros no aprendemos así del Señor Jesús. Nosotros vemos al Señor Jesús constantemente humillado, maltratado, diciendo mentiras acerca de Él. Y el Señor Jesús nunca dejó de ser manso. Nunca. Sin embargo, Él siempre defendió la verdad. Siempre fue fuerte y valiente. ¿Cierto? Hizo las dos cosas. Tal vez una palabra que describiría el carácter de estas personas que se enojan mucho sería volátil, como el mar. Se mueve y se agita incluso con la brisa más ligera. Tengo un amigo que dice que tal vez lo conozcan pronto. Se llama Raimundo. Él dice: Carlos, no está mal llamar la atención de alguien, pero cuando tú llamas la atención de alguien debes de ser como un ladrillo, firme, o sea, pero como un ladrillo cubierto de terciopelo, no áspero. Como un ladrillo cubierto de terciopelo. Los que son mansos son así. Ahora, no estoy diciendo que los mansos son perfectos y que nunca se enojan. El hombre más manso del mundo en un tiempo, Moisés, él se enojó muchas veces y varias veces actuó mal, ¿ok? Así que no piensen de ustedes como que tienen que ser perfectos. Pero sí, hermanos, lo que sí hace un hombre que es manso es que ese hombre trata y cuida su corazón para no actuar con dureza. Se esfuerza para no hacerlo. Él trata de no tratar a otros con enojo, ni de una manera ruda. Él trata de ser manso todo lo que puede. Se mantiene en guardia y lucha por controlarse y por no ser provocado fácilmente. Por no ser provocado fácilmente. Esta semana también hablaba con mis alumnos, el día viernes creo, y les decía: mira, a veces nos enojamos con las personas, y nos enojamos hasta simplemente porque hacen cosas que a mí no me gustan. O sea, ni siquiera porque pecó. No estoy diciendo que robó, no nos enojamos con ellos porque rompieron la ley de Dios, ni nos enojamos contra la acción. A veces nos enojamos porque simplemente no hizo las cosas como yo esperaba o como yo quería. Porque no se hizo lo que yo quería. Y nosotros, hermanos, nuevamente no aprendemos así del Señor Jesús. Él hacía todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Nosotros como papás a veces luchamos mucho con eso porque con los niños. A veces me enojo más de que mi niño no haga lo que yo le pedí que no haga lo que Dios le pide. Y nosotros necesitamos aprender a ser muy mansos.
y a ser pacientes. Quisiera compartirte algunos versículos que espero te animen y me animen a mí a ser mucho más mansos. Quisiera compartirte Santiago 1 del 19 al 20. Apúntalo si quieres, escúchalo. Dice: todo hombre sea pronto para oír, lento para enojarse, sabiendo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1 del 19 al 20. Todo hombre sea pronto para oír, lento para enojarse, sabiendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No nos debemos de enojar nunca. No, la Biblia no está diciendo eso. El Señor Jesús se enojó una vez, ¿te acuerdas? Que andaba sacando a chicotazos a las personas del templo y les dijo que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Estaba muy molesto. Pero, ¿qué es lo que él estaba defendiendo? ¿A sí mismo? Lo que él quería, la gloria de su padre, ¿cierto? La casa de su padre. Eso es lo que él estaba defendiendo. Proverbios 19:11 dice lo siguiente: la gloria de los hombres es pasar por alto la ofensa. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Proverbios 19:11. Que pasar por alto la ofensa puede ser algo que te llene de honor a ti. La verdad es que en nuestra cultura tú serías el más tonto del mundo si haces eso, ¿verdad? Tú serías la mensa de la que todos abusan y a veces hasta enseñamos a nuestros niños a no ser así, ¿verdad? No seas dejado, no andes, dicen algunas personas, no andes dejando que te anden mangoneando de nada, ¿cierto? Pero la gloria de un hombre es dejar y pasar por alto la ofensa. Hermanos, nosotros pocas veces reflejamos el carácter de Dios tanto como cuando en mansedumbre perdonamos los pecados de otros. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. En mansedumbre perdonó nuestros pecados. Pocas veces reflejamos el carácter de Dios de una manera tan clara como en ese momento, cuando con mansedumbre, paciencia y amor perdonamos los pecados de otros. Efesios 4. Quiero leer esto porque nada más apunté un cachito. Déjenme buscarlo. Efesios 4. Quiero leer de los versículos del 26 al 27. Efesios 4 del 26 al 27. Dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. Sí, enójate, no peques. Está complejo, ¿verdad? A veces pensamos que enojarnos es pecar, pero como dije, Señor Jesús se enojó. Si tú lees Mateo 20, 21, 22, 23 por ahí, tú vas a ver la regañiza que le ponen los fariseos. Bien, el Señor es muy directo con ellos y Dios se enoja. ¿Estás de acuerdo? Salmo 7:11 dice que Él está airado contra los impíos todos los días. Él se enoja, pero no peca. Entonces, nosotros como hijos amados somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Y otra vez, vuelve a este principio de estar en guardia, atento, de no permitir ciertas cosas, de no estar peleando por pelear, de cuidar tu carácter, de cuidar tu boca, de cuidar tus actitudes, de cuidar tus ojos. Algunos de nosotros tendemos a hacer ojos de huevo cuando algo nos molesta, ¿cierto? Y eso irrita al otro, y eso la verdad no es amable. Y tú, algunas veces los niños, y tal vez tú también lo has hecho, dicen, ay, pues nomás volteé los ojos. ¿Con qué actitud de corazón? ¿Con una actitud mansa? ¿Paciente?
amable, afable? La verdad es que no. No den lugar al diablo, hermanos. Sean atentos, cuídense, cuidémonos. Cuidémonos nosotros mismos y cuidémonos los unos a los otros, ¿ok? Si de repente ven que me pongo sabroso y, Carlos, cálmate, ¿sale? No me voy a enojar. Tal vez en el momento sí, un poquito. Pero la verdad es que nuestro corazón lucha con ser manso. Tal vez sí. Pero de eso se trata la iglesia, ¿no? De crecer juntos en santidad. Cuidémonos a nosotros mismos los unos a los otros, ¿sí? No demos lugar al diablo. Y hermanos, creo que debemos de ser amables incluso con los incrédulos y mansos con ellos. Porque de repente los incrédulos dicen cosas bien malas acerca del cristianismo y de repente dicen, tú estás bien tonto por creer cosas que no existen y cosas así, Pero mira cuál es la instrucción que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 25. Escucha por favor. Segunda a Timoteo 2:25. Y si quieres apuntar la cita también, apúntala. Segunda a Timoteo 2:25 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y luego dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre corregimos por si acaso Dios en su misericordia les concede arrepentirse. Pedro también dice que cuando alguien demande razón de nuestra fe, nosotros debemos estar listos para con mansedumbre presentar defensa de nuestra fe. Así que, hermanos, las personas mansas son pacientes. Todos necesitamos aprender a ser más pacientes. Todos necesitamos aprender a ser más pacientes. Y por último, la persona cristiana con respecto a los demás es perdonadora. Perdonadora. Mira, a veces mis amigos me dicen, Carlos, es que tú lees muchos pasajes y no explicas mucho. Y es que, la verdad, hay algunos pasajes que no necesitan tanta explicación. Más bien necesitan mucho análisis de nuestra parte y mucha meditación. Mira lo que dice Romanos 12. Apúntalo también y luego léelo en casa, óralo, piénsalo. Romanos 12, voy a leer desde el versículo 17. Romanos 17, escucha. No paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal. ¿Verdad que todos batallamos con eso? No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pon todo de tu parte para estar en paz con todos. No se venguen ustedes mismos. No tomen la justicia por sus propias manos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? La venganza es algo de Dios. Cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, nosotros tomamos y usurpamos su lugar. La venganza, hermanos, no está hecha para nosotros. Como les decía hace ratito, y volvemos al Señor Jesús, el Señor Jesús confió, cuando era maltratado y golpeado, como dice Pedro, confió su causa a aquel que juzga justamente. No se defendió, no se vengó de nadie. El Señor Jesús confió en su Padre Celestial. Confiemos también nosotros. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La idea de las ascuas de fuego es que pondrás en él pesar en su corazón y vas a decir, ¡ay, cómo me porté tan mal con este amigo!, ¿verdad? Pondrás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y escucha, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Esto lo aprendí en mi matrimonio y lo sigo aprendiendo. A veces cuando Sara y yo tenemos ciertas discusiones, lo que yo aprendí a hacer por un libro que leí que se llama El marido integral, que si pueden cómprenlo, está muy bueno. Incluso si están solteras, cómprenlo, está bueno, para que sepan qué esperar de su esposo. Decía el hermano que lo escribió, Lu Priolo, algo similar. No, cuando se dan cosas malas en tu casa, no seas vencido de lo malo. Te pongas a pelear también. Vence el mal con el bien. Y él decía, amontónate tus misiles de bondad. Cuando todo está en paz en la casa, cuando todo está maravilloso y que tú sabes que ciertas cosas provocan fricción, tú antes de que esas cosas sucedan, vete juntando tus balas y tus bombas de bondad, para que cuando llegue el momento no seas vencido de lo malo, sino con bondad venzas el mal. Prepárate, alístate, guarda tu corazón. Así que, hermanos, una persona que es mansa es una persona perdonadora. Una persona que es pobre en espíritu es consciente de su propia maldad, llora por ella y él sabe que sería hipócrita si fuera duro con otros. Las personas cristianas deberíamos de ser las personas con más gracia y con más misericordia de todas, de las más mansas de todas, porque entendemos que somos pobres, porque entendemos la condición de nuestro corazón, porque el Señor ha sido manso con nosotros y nosotros también debemos de aprender a ser mansos. Tal vez tu corazón se resiste y digas, Carlos, pero es que si yo hago eso, van a abusar de mí, me van a traer de su menso todo el tiempo. ¿Por qué yo tendría que ser bueno con los que me tratan mal? Mi respuesta a esto es porque tú recibiste mucha bondad. Tratar con bondad a los que te tratan mal fue exactamente lo que el Señor Jesús hizo contigo. ¿Cierto? Cuando estábamos cantando hace ratito, mi alma estaba llena de ayes y de tristezas. Él con ternura me tendió la mano. ¿Verdad? Él me amó, dice, y lo que cantábamos hace ratito no nada más era que Él nos amó, dice, nadie pudo amarme como Él me amó. Él me limpió de mi pecado. Él metió sus manos puras y santas en la porquería de mi vida y me limpió. No lo hizo quejándose, no me dañó, no me lastimó. Con ternura me tendió la mano. Así que la palabra de Dios nos llama muchas veces a perdonarnos justo como el Señor Jesús nos perdonó. Justo como el Señor Jesús nos perdonó. Así que, hermanos, todavía no terminamos de analizar el versículo 5. Nada más hemos dicho, bienaventurados los mansos. Nos falta la otra mitad. Pero la otra mitad es esta, dice, y con esto vamos a terminar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben qué, hermanos? Tal vez las personas abusen de ti. Abusaron del Señor Jesús. ¿Ok? O sea, si a Él le dieron una corona de espinas, tú no esperes una de rosas. Ajá. Tal vez abusen de ti. Tal vez te quiten todo. Pero ¿sabes qué? Incluso si somos despojados de todo, nosotros podemos vivir sin temor, porque nuestra alegría no proviene de las posesiones que tenemos aquí, ni de las bendiciones que tenemos aquí, sino de un futuro mejor y más brillante. Mira lo que dice el versículo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán en futuro
la tierra por heredad. Dios tiene algo, una tierra nueva, un cielo nuevo para nosotros, donde estaremos con Él para siempre. Tal vez tú veas a los malvados y a los incrédulos alegrarse y enorgullecerse de todas las cosas maravillosas que tienen y burlarse de ti porque tú eres un pobre perdedor que se deja mangonear por todos. Pero, hermanos, ellos no tienen lo que ustedes tienen. Ustedes tienen una tierra nueva, un reino nuevo. Una tierra nueva que solamente le pertenece a aquellos que son mansos de verdad. Hermanos, ustedes por la promesa del Dios que no miente, han recibido todas las cosas. Todas las cosas. Así que no tomen la mansedumbre con tristeza. Más bien, háganlo como el Señor Jesús. Quien dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y quien con el gozo puesto delante de Él, padeció la cruz. Hermanos, a los mansos se les da la tierra, y aquí es donde tú y yo tenemos que pensar nuevamente en nosotros. Mira, esta es una aseveración, esto es una declaración, es una afirmación. Solamente a los mansos se les da la tierra por heredad. Y aquí tú tienes que pensar si tú estás en ese grupo o no. De aquellos que no pelean con Dios y de aquellos que aman a los demás, como a nosotros mismos. ¿Estás ahí o no estás? Es muy simple. A los mansos se les da la tierra por heredad. O estás o no estás. El Señor, hermanos, por su mansedumbre, vino a morir y resucitar y ha comprado salvación para ti. Así que lo que yo te ruego es, ya no pelees. Ya no pelees con Él. Ya no te resistas. Sé manso. Ríndete a su señorío. Mira, si el Señor Jesús fuera una persona mala, te lo creo que no quisieras obedecerlo. Pero el Señor ha probado mucho más allá de cualquier evidencia, mucho más allá, que Él es bueno. Que Él es bueno y digno de ser amado. Así que arrepiéntete si tú no eres manso con Él, especialmente, o con los demás. Y ríndete. Deja de pelear. Sométete. Porque los mansos son verdaderamente felices. Ellos son los que cuentan con el favor de Dios. Los mansos son muy bendecidos. Ellos son felices porque ellos recibirán la tierra por heredad.